Saludos a todos. En esta ocasión hablaremos acerca del tema de tabla periódica, antecedentes históricos. Para adentrarnos al tema, es necesario contestar la pregunta de ¿cómo llegamos a obtener la tabla periódica que tenemos en la actualidad? Y con ello, empezar a contestar un cuestionario de antecedentes de la tabla periódica, de la cual no es necesario tener todas las respuestas correctas en este momento, ya que las mismas se van a integrar en el transcurso de la presentación. Partiendo de la pregunta de qué es un elemento químico, preguntas en cuanto a la representación de la tabla periódica y con ello la persona a la que se le atribuye la elaboración de la misma. Partiendo del acomodamiento de los elementos dentro de la tabla periódica, especificar quiénes permitieron determinar las características químicas y físicas de dichos elementos químicos, así como la interpretación que le dieron en cuanto a las características tanto físicas como químicas, y gracias a ello el comportamiento y las condiciones en las que se presentan dichos elementos. Para finalizar en las consideraciones en las que se proponen leyes que dan como resultado ciertas características que dan una posibilidad mayor en cuanto al comportamiento de los elementos químicos. Para ello es importante determinar que históricamente la humanidad ha tenido la oportunidad de vincular directamente tres elementos desde el inicio de la civilización. No obstante, tuvieron que pasar 1500 años desde que los primeros seres humanos tuvieron la capacidad de interpretar lo que es un elemento químico para obtener otros 21 elementos más. Pero es a partir del siglo XIX y XX que se dio el gran salto en torno al descubrimiento de los demás elementos. Y su justificación está en el siguiente apartado. Reforzando lo de la diapositiva anterior, aquí tenemos las tres etapas que permitieron obtener todos los elementos químicos que tenemos en la actualidad. Primero, en comienzos, en avances y en el siglo XX. Partiendo en el apartado de avances y del siglo XX, tres características que dieron como resultado la integración e interpretación de los elementos que se descubrieron hasta ese momento, siendo la acomodación, la vinculación y la interpretación. Siendo entonces, dentro de los comienzos, la acomodación, la vinculación y la interpretación, los diversos científicos que han podido, a través de sus experiencias y de los conocimientos que se tenían hasta ese momento, la forma de visualizar al elemento. Pero fue gracias a una época en la cual se compartía la información ya no de manera esotérica o de manera aislada, sino con una vinculación directa en todos los apartados, los que dieron como resultado que esa acomodación, vinculación e interpretación tuvieran un significado. Y es a partir de ahí que Dmitri Mendeleev da la pauta para dar como resultado una clasificación, una acomodación y una cualidad que es la predicción de los elementos químicos aún no descubiertos hasta ese momento. Gracias a los principios de la tabla periódica, como pueden verse en este apartado, fueron que en el siglo XX se tuviera la oportunidad de visualizar nuevas formas de interpretar los elementos químicos como los conocemos y con ello determinar las características que de ellos se desprenden. Con ello, el trabajo colaborativo va a constar justamente de desarrollar todas estas condiciones a través de métodos experimentales. Los resultados obtenidos permitirán rellenar esta tabla, la cual será valorada a través de la siguiente rúbrica, llegando a la misma conclusión que los mismos científicos hace 50, 100, 200 o 1000 años tuvieron acerca de los elementos químicos.